La Ley de Impuestos sobre la Renta en México en 2025. Esta regula el pago de impuestos sobre ingresos, ya sean personas físicas, morales, residentes o extranjeros con fuentes en el país. Mantiene una estructura general. Esta incorpora ajustes de una mejor recaudación, transparencia y justicia fiscal, ya que se adapta a la economía digital, prácticas internacionales, mecanismos de fiscalización del SAT. La ley especifica que ingresos son graves, como determinar deducciones, los regímenes fiscales y las obligaciones de los contribuyentes, resaltando la importancia de su cumplimiento para evitar sanciones y contribuir al desarrollo del país. El título 1 es disposiciones generales. Este se constituye desde el artículo 1 hasta el artículo 8. Nos habla un poco sobre la obligación del pago del ISR, algunos detalles que constituyen un establecimiento permanente que regula el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, así como también aborda el tratamiento de entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras. El título 2 nos habla de las personas morales. Este abarca del artículo 9 al 78, disposiciones generales del artículo 9 al 15. En el capítulo 1 nos habla de los ingresos, que es del artículo 16 al 24. En el capítulo 2 de las deducciones, del artículo 25 al 43. En la sección número 1 de las deducciones en general, del artículo 25 al 30. En la sección número 2 de las inversiones, del artículo 31 al 38. En la sección número 3 nos habla del costo de lo vendido, del artículo 39 al 43. En el capítulo número 3, del artículo 44 al 46, nos habla del ajuste por inflación. En el capítulo número 4, del artículo 47 al 56, nos habla de las instituciones de crédito, de seguros y de finanzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. En el capítulo 5, del artículo 57 al 58, nos habla de las pérdidas. En el capítulo 6, del artículo 59 al 71, nos habla del régimen opcional para grupos de sociedades. En el capítulo 7, del artículo 72 al 73, nos habla de los coordinados. En el capítulo 8, del artículo 74 al 75, nos habla del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y en el capítulo 9 del artículo 76 al 78 nos habla de las obligaciones de las personas morales. El título 13 trata de régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Este título establece el régimen fiscal aplicable a las personas morales que no persiguen fines de lucro, como por ejemplo asociaciones civiles e instituciones de beneficencia. El título 4 de las personas físicas, a lo largo de 3 capítulos, nos explica cómo las personas físicas deben de pagar el impuesto sobre la renta. Capítulo 1. De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Artículos 94 a 99. Este capítulo abarca los ingresos derivados de las relaciones laborales, es decir, los salarios y prestaciones por la prestación de un servicio personal subordinado. Esto incluye sueldos, salarios y prestaciones laborales, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es decir, el PTU, prestaciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo, y también se asimilan a estos ingresos, como remuneraciones de funcionarios, remuneraciones de miembros de las Fuerzas Armadas, honorarios a miembros de consejos directivos, comisarios, gerentes generales y administradores, y honorarios a quienes prestan servicios preponderantemente a un prestatario dentro de sus instalaciones. En cuanto a la determinación del ISR anual, se descuenta el impuesto local retenido y sobre el resultado se aplica la tarifa anual correspondiente, establecida en el artículo 152. Capítulo 2. De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Este capítulo se divide en varias secciones. Sección 1. Personas físicas con actividades empresariales y profesionales, del artículo 100 al artículo 110. Define a quienes están obligados. Contribuyentes que obtienen ingresos por actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas o por prestación de servicios profesionales independientes. Asimismo, permite deducciones correspondientes y establece reglas para determinar renta gravable, especialmente cuando el contribuyente tiene ingresos simultáneos por actividades empresariales y profesionales. Sección 2. Régimen de incorporación fiscal, RIF, artículos 111 a 113. Este régimen está diseñado para apoyar a contribuyentes con ingresos más bajos y simplificar su cumplimiento fiscal. Sección 3. Ingresos por enajenación o servicios vía plataformas digitales, artículos 113A a 113D.
Se trata de ingresos obtenidos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet, aplicaciones o plataformas digitales. Esta sección reconoce la economía digital y regula la tributación de estos ingresos. Sección 4. Régimen simplificado de confianza. Artículos 113E a 113J. Es una alternativa opcional para personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales o de gozo temporal de bienes, y cuyos ingresos del ejercicio anterior no hayan excedido de los 3.5 millones de pesos. Si en algún momento del año se supera ese umbral o se incumplen obligaciones, quedan fuera de este régimen y deben tributar conforme a las reglas generales. Y por último, el capítulo 3, de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, de los artículos 114 a 118. Este capítulo regula los ingresos obtenidos por otorgar en arrendamiento o subarrendamiento bienes inmuebles o en general por ceder el uso o goce temporal de los mismos. Título 5. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicada en territorio nacional, que abarca del artículo 153 al 175 de la LICR. Se establece cómo pagan ISR los extranjeros con ingresos en México, como intereses, rentas, servicios o ventas de bienes, y la obligación de contar con un representante legal en el país. Título 6. De las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, de las empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas, abarca el artículo 176 al 184 y tiene el capítulo 1 de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, que está del artículo 176 al 178. También el capítulo 2 de las empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas está del artículo 179 al 184. En el título 7, tema estímulos fiscales, que abarca el artículo 185 al 215. En el capítulo 1, artículo 185, habla de las cuentas personales del ahorro. El capítulo 2, artículo 186, habla de los patrones que contratan a personas ya sea que tengan discapacidad o que sean adultos mayores. En el título 3, artículo 187 al 188, habla de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. En el capítulo 4, artículo 189 al 190, habla de los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional. En el capítulo 5, artículo 191, habla de los contribuyentes dedicados ya sea a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. En el capítulo 6, artículos 192 al 193, habla de la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. En el capítulo 7, artículos 194 al 195, habla de las sociedades cooperativas de producción. En el capítulo 8, artículo 196 al 201, habla de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. En el capítulo 9, artículo 202, habla del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. En el capítulo 10, artículo 203, habla sobre el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. En el capítulo 11, artículo 204 al 205, habla sobre los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Por último, el capítulo número 12, que pertenece al artículo 206 al 215, habla sobre el régimen simplificado de confianza de personas morales. Como conclusión, la Ley del Impuesto sobre la Renta, o LISR de 2025, continúa siendo una herramienta clave en la estructura fiscal de México, al establecer las normas bajo las cuales las personas, tanto físicas como morales, deben de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos sobre sus ingresos. La Ley del Impuesto sobre Renta de 2025 reafirma su papel como pilar de la recaudación fiscal en México, buscando así equilibrar el cumplimiento voluntario con herramientas de fiscalización más estrictas, en línea con estándares internacionales. Su enfoque técnico y detallado la hace una ley compleja pero muy necesaria, que obliga a los contribuyentes y asesores fiscales a mantenerse actualizados y actuar con mayor transparencia. La Ley del Impuesto sobre Renta de 2025 refleja los esfuerzos del gobierno por modernizar la administración tributaria, combatir la evasión fiscal y adaptarse a nuevas formas para generar ingresos, ya sean las actividades digitales y la economía globalizada. En definitiva, la Ley del Impuesto sobre Renta de 2025 no solo representa una obligación legal,
sino que también una oportunidad para que los contribuyentes planeen adecuadamente su situación fiscal, aprovechen los beneficios disponibles en la ley y que cumplan de una manera muy responsable con sus deberes ante el Estado.